2020 fue un año atípico marcado por la emergencia que generó el COVID-19. ¿Cuál fue el balance del año en términos económicos y laborales? ¿Qué ocurrió con las actividades en donde tiene presencia el sistema de compensación familiar? Conozcamos el detalle a continuación. En términos de crecimiento económico, en 2020 se registró la peor contracción en los últimos 90 años de menos 6.8%. La actividad con mayor retroceso fue la construcción, con una variación negativa del menos 27.7%. Otras actividades con mayores afectaciones fueron la explotación de minas y canteras, con un menos 15.7%, el comercio al por mayor y menor, con un menos 15.1%, y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, con menos 11.7%. ¿Qué ocurrió en el mercado laboral? La tasa de desempleo registró la peor caída en los últimos 20 años. En abril superó el 20% y al cierre del año se ubicó en 14.4%. El número de desempleados alcanzó los 3.5 millones, un aumento de 900.000 frente al año anterior. Con respecto al número de ocupados, se destruyeron más de 1.3 millones de ocupaciones, devolviéndonos a niveles anteriores a 2014. Y en cuanto al ajuste al salario mínimo, este fue de 3.5%, aumentando casi 2 puntos en términos reales frente al IPC, que solo tuvo un incremento del 1.6%. Ahora, acerquemos la lupa en el sistema de compensación familiar. En términos económicos y financieros, presentamos caídas y recuperación en número de empresas aportantes, aportes, trabajadores afiliados y personas a cargo. Veamos. Entre enero y marzo se mostraba un crecimiento gradual de empresas. A partir de abril, se presentó un descenso que solo se detuvo hasta julio, en donde pasamos de 697.184 a 682.404 en el número de aportantes. En agosto, inició la recuperación y cruzamos el umbral de las 690.000 empresas. Cerramos el año con 692.349 aportantes. Esto representa un aumento del 0.9% con respecto al cierre de 2019. Sin embargo, 19 cajas en total presentaron contracciones en este indicador. En cuanto a trabajadores afiliados, estos descendieron por debajo de los niveles registrados en el año 2017. En 2020 tuvimos, en promedio, 9.1 millones de afiliados al sistema, cuando en 2019 este número fue de 9.6 millones. De los afiliados, 3.9 millones son mujeres, 5.2 millones son hombres y del total, 469.000 son adultos mayores. Los meses más críticos fueron mayo, junio, julio y agosto, en donde se registraron alrededor de 700.000 afiliaciones por debajo de los mismos meses de 2019. En resumen, el año 2020 dejó una reducción en afiliados del 4.9% para todo el sistema con respecto al año anterior. 42 de las 43 cajas de compensación perdieron afiliados. La caja con la mayor pérdida tuvo un 23.3% menos de afiliaciones y la siguiente registró una disminución del 12.5%. Sobre las personas a cargo, cerramos 2020 con 10.6 millones de familiares beneficiarios. De estos, 5.9 millones son mujeres, 4.7 millones son hombres y de la cifra general, 1.2 millones son adultos mayores. En total, más de 19 millones de personas vinculadas a las cajas de compensación familiar. Recordemos que el 73% de nuestros afiliados devengan menos de 2 salarios mínimos y 15.3% devenga entre 2 y 4 salarios mínimos. Por otra parte, el comportamiento de los aportes estuvo estrechamente ligado con la destrucción del empleo formal, la disminución de afiliados y el cierre de empresas a causa de la pandemia. Registramos múltiples picos que iniciaron con 658.000 millones de pesos y finalizaron en diciembre, llegando a los 695.000 millones de pesos. Luego de conocer este contexto, abordemos, con cifras a diciembre de 2020, el alcance e impacto del sistema de compensación familiar. Es claro que la crisis ocasionada por la pandemia generó un reto importante en materia de empleo y también un desafío en materia de salud. En el primero, las cajas brindamos un beneficio de emergencia a las personas que quedaban cesantes. Y en el aseguramiento en salud, el desafío se centró en minimizar el impacto de la pandemia en los afiliados a las EPS de las cajas, así como garantizar que no se interrumpiera la atención a los usuarios. Adicional a esto, tuvimos que encontrar rápidamente las alternativas para estar cerca de nuestros afiliados en un momento donde más nos necesitaban, a pesar de los obstáculos que imponía la distancia.
Veamos cómo atendimos la emergencia y dimos respuesta a los requerimientos del país y de los trabajadores afiliados. El año anterior, administramos recursos por 7.6 billones de pesos distribuidos así. 31% se destinó a la cuota monetaria, 25% se invirtió en educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano, cultura, bibliotecas, recreación, deporte y turismo. 11% se dirigió al Fondo de Vivienda de Interés Social. 11% se destinó también al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante. El 7% se giró directamente al ADRES. En atención integral a la niñez destinamos el 4% de los recursos. Y finalmente el 8% se remitió a los conceptos de administración, 3% para reserva legal y 1% se destinó al funcionamiento de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Como se puede observar, cada porcentaje del 4% tiene una destinación específica. Conozcamos en detalle la gestión en cada programa durante 2020. Entregamos cada mes la cuota monetaria para más de 5 millones de trabajadores. Los recursos entregados fueron alrededor de 2.3 billones de pesos. De los beneficiarios, 85% son niños, niñas y adolescentes y 13% son adultos mayores. De acuerdo con la Superintendencia del Subsidio Familiar, la cuota monetaria reduce en un 11% la probabilidad de que los hogares caigan en condición de pobreza. En un año tan coyuntural, este beneficio permitió entonces que niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad contaran con garantías para su bienestar y que, de manera indirecta, se contribuyera a evitar la caída en el consumo. Por otra parte, con el giro directo al ADRES del 7% de los recursos totales del sistema por valor de 536 mil millones de pesos, garantizamos liquidez al sistema de salud para contribuir a la financiación del régimen subsidiado. Precisamente en salud, las EPS de las cajas que tenemos participación en la prestación de servicios con recursos externos al 4%, respondimos rápidamente y adaptamos nuestros servicios, lo que nos ha permitido atender al 50% de la población afiliada con COVID-19. En este sentido, aumentamos nuestra capacidad instalada diagnóstica, logrando 12.500 kits para la toma de muestras, 1.1 millones de pruebas PCR y 86.000 pruebas rápidas IgG-IgM, 1.3 millones de atenciones telefónicas, 210.000 orientaciones de salud a través de canales virtuales, atención y seguimiento clínico a domicilio de 755.000 afiliados, apertura de clínica de alta complejidad, otra para la atención materna infantil y del adulto de mediana alta complejidad y otra para la atención de cáncer. 5 laboratorios certificados por el Instituto Nacional de Salud para procesamiento de pruebas. 325 camas para unidades de cuidados intensivos habilitadas a nivel nacional. La atención virtual tomó gran relevancia. Solo en temas asociados con la pandemia atendimos 1.847.110 llamadas telefónicas, 318.848 solicitudes por canales virtuales y fortalecimos nuestros centros para apoyar el Plan Nacional de Vacunación. Con esto, evidenciamos la fortaleza institucional operativa de nuestras entidades. En empleo, desde que inició la pandemia y con el propósito de proteger a la clase trabajadora vulnerable, desarrollamos, implementamos y financiamos el auxilio al desempleo, un beneficio dirigido a quienes perdieron su empleo para ayudarlos a afrontar los efectos económicos de la crisis. Este subsidio se convirtió en la mayor contribución del sector privado durante la emergencia económica por más de $500 millones para 235.872 cesantes, que incluyó auxilio económico de 2 salarios mínimos y aporte a seguridad social por 3 meses. Adicionalmente, colocamos en nuevos puestos de trabajo a casi 232.000 personas gracias a nuestra red de empleo, la más grande del país con 42 agencias y 86 centros de empleo. En cuanto a vivienda, las cajas nos hemos consolidado en la oferta de vivienda de interés social, contribuyendo a la dinamización del sector a través del subsidio de vivienda y el apoyo a programas del Gobierno Nacional. A pesar de los desafíos en la atención de beneficiarios por el modelo virtual, al cierre del año, 54.569 familias recibieron más de 1.1 billones de pesos en subsidios de vivienda. 88% de los subsidios se asignaron para la compra de vivienda nueva en zonas urbanas, 4% de subsidios para mejoramiento de vivienda urbana y 3.78% de subsidios para arrendamiento.
también gestionamos la operación y consolidamos la entrega de subsidios concurrentes. Esto nos convierte en un actor importante de las dinámicas territoriales, la reactivación económica y movilidad social de las familias colombianas. Con el Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, FONIñez, el año pasado, a pesar de que el acceso a la virtualidad y el desplazamiento a zonas rurales marcaron la cobertura de este fondo, garantizamos la entrega de alimentos a 133.000 niños entre 0 y 6 años, con lo que salvaguardamos el estado nutricional de menores e implementamos jornadas escolares complementarias virtuales para 137.000 niños, niñas y adolescentes en áreas como la comprensión lectora, matemática y bilingüismo. Una de las consecuencias de mayor impacto generada por la suspensión de servicios, cierres de instalaciones y cuarentenas estrictas es que se impidió la prestación de servicios de manera presencial. No obstante, las cajas logramos adaptarnos rápidamente para llegar hasta las casas de los afiliados y responder a los diversos intereses de grupos etarios. Por lo anterior, junto con la Superintendencia de Subsidio Familiar, se realizó ajuste en la circular para hacer el registro y seguimiento a las coberturas. Sin embargo, en atención a todas las restricciones adoptadas, en el caso de recreación, hubo un impacto negativo del 52.8% en las pasadías, cursos libres y en todos los servicios que hacen parte de esta categoría. En servicios como bibliotecas, cultura y recreación, por el contrario, el registro de uso fue positivo. Para las cajas, garantizar la educación fue una prioridad, teniendo en cuenta que acompañamos el aprendizaje de nuestros afiliados a lo largo del ciclo de vida. La pandemia nos llevó a las casas de nuestros estudiantes y nos planteó grandes retos, sobre todo en términos de accesibilidad. Asimismo, nuestros docentes y directivos replantearon metodologías para que fueran flexibles, híbridas e innovadoras, que mantuvieran la calidad y que incentivaran la permanencia de los estudiantes. A pesar de esto, en 2020 registramos una reducción en el número de personas matriculadas comparativamente con el año anterior, tal como lo observamos en la gráfica. En preescolar disminuyeron las matrículas en un menos 6%, menos 2% en básica primaria, hubo un aumento del 2% en secundaria, disminuimos menos 1% en educación media e incrementamos un 20% en educación para el trabajo y desarrollo humano. Los libros se convirtieron en la nueva forma de viajar y conocer otros destinos, mientras la pandemia no permitió movilizaciones físicas. Promovimos la lectura y escritura en nuestras 263 bibliotecas que registraron 11 millones de usos, 900.685 préstamos de libros y materiales, 5.813.563 usos en talleres de las bibliotecas. También organizamos eventos en la modalidad virtual, acercando el arte a miles de hogares como una herramienta de aprendizaje. En cultura, nuestros 183 teatros, centros culturales, centros de convenciones y auditorios registraron 3.7 millones de usos, con los que beneficiamos a 203.000 personas en promedio al mes. 1.504.552 usos en conciertos, 801.290 usos en conversatorios. En recreación y deporte tuvimos más de 16 millones de usos, con los que beneficiamos a 647.000 personas en promedio al mes, como a través de ejercicios guiados, pregrabados y con transmisión en vivo por nuestros canales digitales, como clases de yoga, cocina y manualidades, entre otros. Sin duda, el turismo es uno de los sectores más afectados con la pandemia, pero al tiempo es una potente herramienta de reactivación. A pesar de las restricciones en la movilidad a lo largo del año, las cajas adaptamos nuestras infraestructuras con los protocolos de bioseguridad, de tal forma que pudiéramos garantizar la prestación del servicio de una manera segura y confiable. Así, registramos 922.000 usos y beneficiamos a 34.000 personas en promedio al mes. Las cajas somos los principales agentes de turismo social en el país y participamos con una infraestructura de 64 hoteles u hostales y 67 centros vacacionales. El impacto de la pandemia se refleja en una disminución en la cantidad de créditos sociales que otorgamos debido a que los afiliados dejaron de solicitarlos. La cifra oscila entre menos 2% para los créditos educativos
hasta un menos 78% para los créditos de recreación y turismo. Para hacer frente a la coyuntura y en línea con la realidad laboral del país, el año pasado aliviamos los pagos en los créditos vigentes y entregamos 595.000 nuevos créditos por un valor de 950.000 millones de pesos. Finalmente, no podemos olvidar los subsidios en especie que, de acuerdo a la población o la época del año, entregamos a nuestros trabajadores afiliados. El año pasado otorgamos 5.709.543 subsidios por más de 190.000 millones de pesos. Las categorías de alimentación y demás artículos relacionados con el nacimiento de los hijos del afiliado, así como textos y útiles escolares, fueron los subsidios más representativos. Las medidas que hemos adoptado desde el sistema de compensación familiar han permitido proteger a la clase media vulnerable ante la caída drástica de los ingresos en el hogar. Acción importante si tenemos en cuenta que en nuestro país casi el 70% del PIB depende del consumo de los hogares de ingresos medios y bajos. Países de ingresos medios y altos que destinan cerca del 25% del gasto fiscal a alguna forma de protección social han sido capaces de mitigar la crisis de forma más eficaz, pues tienen la posibilidad de reaccionar económicamente de forma inmediata para sostener a la clase media. Como actores de la protección social, las cajas de compensación hemos sido aliadas de los colombianos durante la pandemia y somos fundamentales para la reactivación económica y el diálogo social. Creemos en los sueños, creamos realidades.